este hermoso libro que escribiera uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, y lo escribió para los judíos, según su introducción, capítulo 1, versículo 1, que estaban sufriendo la persecución contra los hebreos. Y él comienza a darle muchas enseñanzas. Y es impresionante lo que este hombre dice. Capítulo 4, versículo 11. Observemos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Qué impresionante lo que este hombre aquí nos escribe. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en este momento por tener la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra, la Biblia, y ver lo que tú nos quieres enseñar. Aunque estas cosas que tú nos enseñas se escribieron casi 2000 años atrás, todavía tu palabra tiene vigencia. Y nosotros, los gentiles creyentes, podemos sacar provecho de esta sana enseñanza que Santiago nos comparte. Te ruego en este momento que tú seas bendeciendo a cada amigo y hermano que está aquí presente, que podamos disfrutar una vez más de tu palabra y que tú me uses como tu siervo. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos, dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Le he llamado para el mensaje de hoy la murmuración. La murmuración. La murmuración a través de los años ha sido uno de los daños más grandes que el mundo puede conocer. Y viene de la antigüedad, no es de ahora nada más. Imagínense, de la época en que existió este hombre llamado Santiago, ya existía la murmuración entre los creyentes. Aquí Santiago no está hablándole a hermanos de sangre de judíos, sino hermanos creyentes judíos, judíos convertidos a Jesucristo. Eran hijos de Dios. Y da esta enseñanza: no murmurar. Yo he visto familias deshechas, hermanos peleados, ciudades, países, políticos y de todo orden de cosas por causa de la murmuración. La murmuración es uno de los pecados muy dañinos en la vida del creyente y, por supuesto, en la vida de la iglesia. Y Santiago aquí les habla a los creyentes hebreos con mucha claridad. Y él va al hueso. Murmurar. El diccionario secular dice acerca de murmurar: conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Eso dice el diccionario que yo uso, el Océano 1. Y en el griego, la palabra murmurar del griego es la palabra catalaleo, de la concordancia Strong,
que significa ser un traidor, un difamador, un murmurador. Entonces vemos que es terrible, ¿verdad?, el significado de esta palabra. Así que, en primer lugar, quiero compartirle como introducción que veamos la primera mención de la palabra murmurar. Vale decir, la primera vez desde el Génesis al Apocalipsis que sale esta palabra murmurar en la Biblia. Y se encuentra, lógicamente, ¿en qué libro piensan ustedes? Éxodo. En Éxodo, todos los dramas los vemos allí. Aunque en el Génesis hay muchos que murmuraron, los hermanos de José murmuraban entre ellos, pero no aparece la palabra. ¿Me entienden? Están las escenas, está la historia, está todo, pero necesitamos ver la palabra. Por favor, capítulo 15 del libro de Éxodo, en el versículo Éxodo 15, y voy a leer por causa de contexto para que entiendan por qué murmuran los hebreos. Éxodo 15, del versículo 22. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Quién ha estado en el desierto alguna vez? ¿Ha estado? Yo nunca. Pero la primera vez que fui a Iquique, fui en bus. Y yo iba asombrado como un cabro chico viendo bellezas mirando mi cara en la ventana, mirando el desierto. Nunca había visto el desierto yo en mi vida, el desierto de Atacama. Y recuerdo cuando antes de predicar en la iglesia ya, me preguntan a alguien, ¿y qué encontró lo más lindo del viaje? Y yo les digo a la iglesia, el desierto. Entonces no. Hicieron un gesto como que yo estaba loco, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo no usaba lentes. Pero luego les dije, yo nunca he visto el desierto en mi vida, nunca. Y para mí fue hermoso. He visto muchos testimonios de extranjeros que han venido a Chile. Y el último que vi es de un joven francés que vino en una camionetita Volkswagen y recorrió todo el país. Y para él, cuando él está diciendo lo que voy a contar, él estaba en el sur. Y todo el mundo le decía que lo más lindo de Chile es el sur. Sin embargo, él dijo, los chilenos no saben apreciar las bellezas que el norte tiene. ¿Has estado tú 3 días sin beber agua? Yo sí. Junto con el último hijo del pastor Lingo, y lástima que no está el Conrado aquí, con los 2 hermanos, Conrado el mayor y el que sigue, el nano, el Willy, el Choche y la Cindy, que era la perra del pastor Lingo. Fue horrible, fue una locura. Bueno, tuvieron 3 días en el desierto sin agua. Imagínate tú la escena, para poder entender a los judíos. Sigamos, versículo 23. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Qué importante es saber el significado de los nombres. Un papá, hermano en Cristo, amigo mío, le quería ponerle cierto nombre a su hijo. Y me dice, ¿sabe? Quiero ponerle ese nombre. Primero otro nombre. Y yo le dije, a ese le dije, sí, pero miren lo que significa el nombre. Además que aparece en la Biblia lo que significa. ¿Cómo se te ocurre tú, un cristiano, poner ese nombre a tu hijo? Y le puso otro nombre, mejor. Y a otro que le puso un nombre más antibíblico todavía, que es muy común para la gente, pero no se dan cuenta la combinación de las palabras, el significado, y se lo puso. Conocí a una mujer que se llamaba
Mara. Se ve que sus padres nunca supieron qué significaba. Mara, amargo. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Imagínense llegar al agua allí. Yo he visto en películas cuando la gente tiene mucha sed y ve agua, se lanza, ¿verdad? Y toma peor que un perro, peor que un animal el agua. Y al tirarse con brusquedad la conviertes en turbia porque el agua se mueve bruscamente. ¿Qué hemos de beber?, le preguntaron a Moisés. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Qué interesante, un árbol. El árbol es un cuadro del hombre en toda la Biblia. Es maravilloso. Estuve viendo un video muy bueno, buenísimo acerca de los árboles, pero por tiempo no alcancé a terminarlo de ver. Maravilloso, la importancia de los árboles. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Un árbol. ¿Qué árbol habrá sido? ¿Qué persona habrá sido? Interesante. 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos y ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El 24. Lo leí el 24, ¿cierto? Sí. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Qué impresionante. Dios eligió a cada hombre en la Biblia, como podemos decir, o se suele decir aquí en nuestro país, con pinzas. Porque Moisés era el más apropiado para esa responsabilidad. Imagínense con qué pone Pablo. Moisés era manso y humilde porque le criticaron y murmuraron con él muchísimo. Vayamos a la otra primera mención de la palabra murmuración en Éxodo 16. Éxodo 16, del 1 al 7, por contexto. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Imagínate. Nunca digamos nada negativo de nuestra boca porque se cumple. Miren lo que dijeron, ojalá hubiésemos muerto allá en lugar de estar aquí. Qué bueno. Por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Será verdad lo que los judíos? Es mi pregunta. Hermano Ángel, usted estudieme este pasajito. ¿Será verdad que los judíos comían así como dice el versículo 3 en Egipto, si eran esclavos? No lo sé. Estaba en la tierra de Gosén, que era bendecida, puede que sí. Pero cuando leí este versículo me acordé de mis hermanos argentinos, que siempre han sabido comer bien en el pasado y que ahora están muy mal, cada vez peor. Todo Chile, todos los habitantes de Chile, hay de pobres en Argentina en este momento. Qué tremendo. Y Jehová, versículo 4, dijo Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que salen a recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque
Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Pregunta Moisés, ¿quién es Aarón y yo para que ustedes murmuren tanto contra mí? ¿Sabe de quién murmura más la iglesia? De mí. Por eso estoy pelado. Porque no solo me murmuran, sino que me sacan los pelos. Qué terrible la murmuración. La murmuración es algo tremendamente dañino. Si Dios no hubiese llamado a Moisés, él habría tirado la toalla hace rato. Pero fue un hombre paciente, lo dice la Biblia. Un hombre paciente, un hombre pacífico, con mucho aguante. El punto que Dios le dijo, sube al monte porque vas a morir. Y él subió, tranquilo. Cuando pasamos la lectura por ahí y recordar ese pasaje, un hombre tan calmado, tan tranquilo. La murmuración. En primer lugar, el creyente no debe de murmurar, punto. El creyente no debe murmurar. Qué interesante, qué interesante. Santiago dice, hermanos, hablando de los creyentes, capítulo 4, versículo 1, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué le suena a eso? Cuando yo releí esa frase, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Me pareció que yo estaba leyendo y que Santiago aquí les está dando un nuevo mandamiento, porque comienza con un no. Con los mandamientos. No hagas esto, no hagas esto, otro. Y aquí Santiago dice, no murmuréis los unos a los otros. No les dice, traten de no hacerlo. Oye, hermano, no les conviene, sino que lo da como un mandamiento, con un no. No murmuréis los unos de los otros. Va al hueso. Va al hueso. Les habla con claridad, sin pelos en la lengua. No murmuréis los unos a los otros. ¿Por qué lo habrá dicho? Es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué Santiago les dice a los judíos hermanos en Cristo, no murmuréis los unos de los otros? Porque lastimosamente en aquella iglesia en aquel entonces había mucha murmuración entre los hermanos. Porque era una iglesia de seres humanos como tú y como yo. Y el hombre no importa la raza. No importa el color, la condición económica, ni cultural, ni secular, ni nada. El hombre es igual en todo el mundo. Ya ve que tenemos en el mundo un soberbio y sigue con su soberbia. Y muchos no hacen nada. No murmuréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siendo que es cristiano, está hablándole a cristiano, el cristiano tiene que glorificar a Dios, pues. Y con la murmuración estamos dándole toda la gloria al diablo. Ahora entendamos, por favor, que el primer personaje que llegó aquí antes que yo llegara es el diablo.
El diablo no se pierde ninguna reunión, nunca en ninguna iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y muchas veces yo lo he percibido. Nunca olvidaré esa vez cuando, gracias al Señor, salió bastante gente de nuestra iglesia y el domingo siguiente la gente cantó con un espíritu tan entusiasmado, tan fuerte, que el José no tuvo que decir, ya, por hermano, cante, como siempre decía. Y el hermano Ángel, sin saber nada, me dijo, pastor, ¿no se da cuenta que hay un mejor espíritu? ¿Te acuerdas cuando me dijiste eso? Se percibe, hoy se percibe un mejor espíritu. Porque lo que tenían el espíritu demoníaco en sus vidas, no estaban. Porque ustedes no tienen la menor idea. ¿Cuántos domingos yo tuve que luchar con eso? Con esas miradas, con esas actitudes. Y que se sentaban ahí, donde está el hermano Luis. Tremendo. Yo no tenía cómo predicar muchas veces. Y el diablo es muy astuto. Una vez yo estaba predicando, bueno, la única vez que estuve en el Paraguay, estaba predicando en esa iglesia, una iglesia grande, muy grande, edificio grande, terrenos grandes. Estaba predicando, enseñando, y la gente toda atónita, porque el pastor amigo que me invitó, aparentemente no enseñaba la Biblia. Y la gente estaba así, atenta, y de repente, ¡pum!, yo quedé en blanco. Así, una cosa de minutos. Y luego, ¡pum!, volví en sí. El diablo es muy astuto. El diablo siempre anda buscando la manera de entrar en nuestra mente aquí. Y no crean que el diablo no me va a tentar a mí. El diablo trabaja en la mente y el corazón de cada individuo para poder destruirnos. Vayamos, por favor, a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Aquí en Romanos capítulo 1, veamos por favor el versículo 21. Romanos 1:21. Pablo, el apóstol, escribiendo, dice, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Se fija? Cada persona que es un hijo de Dios, debemos de glorificar a Dios en nuestras vidas, con nuestras vidas. Amén. Debemos glorificarle a Él, no al diablo. Debemos glorificar a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oscuridad. Qué tremendo. Sigamos en el mismo capítulo, versículos 28 al 30. Observen, Romanos 1, 28 al 30. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Como me dijo un joven hace muchos años atrás, estoy arrepentido de haber aceptado a Cristo. Imagínate la brutalidad que me dijo. Y hasta el día de hoy está lejos del Señor y privado de algunas cosas. 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, observen. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Así es un individuo cuando le da la gloria al diablo. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Es lo opuesto del Señor Jesucristo.
el creyente no debe de murmurar. No debe. Santiago dijo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué? Porque las palabras del chismoso son penetrantes. Esa palabra, nunca he olvidado esa palabra. Porque cada vez que la leo, me acuerdo de Pepe Tapia. ¿Se acuerdan de Pepe Tapia, el humorista? Que decía, la tele, y hacía así, penetra. Y ahí me acordé. Penetrante. Proverbios capítulo 22. Capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículo 22. Proverbios capítulo 26, versículo 22. Dice, Proverbios 26, 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿A quién no le gusta escuchar un chisme? La verdad es que los chismes son simpáticos. Ay, ¿qué están hablando? No, los otros se quedan callados. No, pero yo cuenten. Y hay gente buena para sacar pepa, ¿verdad? Hasta que logra y le cuentan todo. El chisme entra con facilidad, como con aceite. Toma un poquito de aceite, que te pasa la pastilla, cualquier cosita, ¿verdad? Pero cuando llega abajo, es el drama. ¿Cuántas veces a ti alguien ha venido con un chisme acerca de un amigo tuyo, una persona que tú estimas mucho, y te habló barbaridades? Y la próxima vez que tú ves a esa persona, ya no la saludas igual. Ya hay una diferencia. Una vez escuché un chisme de una persona seria. Y yo hablé con aquella persona y le dije, quiero hacer una pregunta. Por favor, respóndame la verdad, yo no me voy a enojar. Pero dígame la verdad. ¿Es cierto? Sí, me dijo, es cierto. Muy bien, está bien. Nada más quería saber. Muchas veces nosotros contamos algo como cierto sin investigar antes. Nosotros tenemos que aprender a investigar para no pasar vergüenza y después estar pidiendo perdón. Pero una vez que ya lanzamos el chisme, hermanos, es imposible borrarlo. ¿Por qué es imposible borrarlo? Porque nosotros los seres humanos perdonamos, pero no olvidamos. Siempre está allí. El único que perdona y olvida es Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Por qué el creyente no debe de murmurar? Porque el creyente aparta a los mejores amigos. La murmuración. Aparta a los mejores amigos. Capítulo 16 de Proverbios. Proverbios 16. Y esto es una gran verdad, yo lo he visto muchísimo en mi vida. Mucho. Proverbios 16, versículo 28. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y es una gran verdad. Mucha gente ha levantado chisme en contra mía. Es increíble. En muchos lugares. Y yo pensaba el otro día, me hicieron un favor. Me hicieron un favor porque eso que se decían mis amigos no lo son. No lo eran. Recuerdo a uno que era muy amigo. Le ayudamos mucho lo ayudamos. Y me puso mal con otros. Y con el que me puso mal, ese que me puso mal, se enojó conmigo. Pero el que me puso mal no tiene idea que el chismoso me habló muy mal de él, pésimo de él.
y es cristiano. Y es líder. Es pastor. Entonces, si no nos cuidamos, hermanos, vamos a caer en el chisme. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón tenía Santiago? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El hombre miraba bien y sabía la situación de la iglesia, de los creyentes en aquel entonces. La murmuración. Vimos que en primer lugar el creyente no debe murmurar. La murmuración. El creyente que murmura. Vamos a ver, el creyente que murmura. En primer lugar, el creyente que murmura se cree juez. ¿Sabe que a mí nunca me gustaría haber sido juez? Bueno, yo nunca lo soñé. Eran dos esas cosas que yo quería hacer. Pero nunca yo pensé que Dios me llamara al ministerio. Jamás, jamás de los jamás. Porque yo me considero que no servía. Se cree juez. ¿Por qué? Vamos al capítulo 4 de Santiago. Santiago capítulo 4. Versículo 11. Observemos. El creyente que murmura se cree juez. 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino, ¿qué dice? Juez. Juez. ¿Y qué es un juez? ¿Qué hace un juez? Dicta una sentencia y lo que él dice es. ¿No es verdad? Pero muchas veces los jueces se equivocan. Muchas veces los jueces se equivocan, se cargan para un lado, qué sé yo. Y todos los jueces no actúan igual. ¿Por qué? Aunque la ley está escrita, se deja llevar por sus sentimientos. Y es difícil ser un juez porque si tú te equivocas y condenas a un inocente, ¿cuántos inocentes han habido que fueron condenados? ¿Por qué se cree juez? Porque murmura del hermano. Lo primero que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y él murmura. Luego, porque juzga al hermano. Al murmurar está juzgando. Y a veces está murmurando sin escuchar o sin investigar si es verdad o no. Eso es el asunto. No va a la raíz del problema. Nosotros damos todo por cierto. No, tenemos que investigar primero. Luego, porque dice la Biblia, porque murmura de la ley. Ahí entramos en otro problema grave, murmurar de la ley. Y luego no solo murmura la ley, sino que porque juzga a la ley. Dice Santiago. Y si yo no obedezco a la ley, me convierto en juez. Yo no estoy obedeciéndola. Ahora bien, ¿qué significa eso? Un creyente que murmura se cree juez porque se cree superior a Dios. Se cree con todo el derecho de juzgar la ley divina, de juzgar lo que Dios dijo, de juzgar lo que Dios nos dejó escrito. ¿Y un hombre podrá ser mejor que Dios? De ningún modo.
No, pues. Si un hombre es mejor que Dios, entonces no es hombre, es Dios. Esa es la razón por la cual Santiago nos dice, hermanos, no juzguéis los unos de los otros. 11 nuevamente. Hermanos, fíjense cómo va dando punto por punto, punto por punto. Dice versículo 11, capítulo 4 de Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Estamos juzgando al hermano sin saber si lo que oímos es verdad o no. Tenemos que investigar. Es por eso que en todos estos asuntos legales se toman 2 o 3 meses y empiezan a indagar todo, indagar, y todo lo escriben, para tratar de llegar a la misma verdad. Pero muchas veces la verdad no quiere ser pronunciada. Para concluir, la Biblia nos aconseja que nosotros los creyentes debemos de hacer todo sin murmuraciones. Es difícil, ¿no? Claro que es difícil. Hijo, le dice la mamá al niño, anda a comprar pan. Ay, ¿por qué tengo que ir yo a comprar pan? Yo fui ayer, anteayer, ¿por qué no mi hermano? Y que yo te digo que tú vayas. Estoy hablando en el pasado, ¿ah? Y el niño le pasa la plata y la bolsa para ir a comprar pan y sale rezongando. Ahora las madres no pueden mandar a los niños. Tienen que ir la pobre vieja a comprar. Los cabros no le obedecen. Porque el mundo ha cambiado. Pero siempre estamos murmurando. Fíjese. Esta cuestión va más allá. La murmuración va más allá del chisme. Es algo terrible. He conocido casos de personas que nunca me imaginé que serían capaces de murmurar. Y el orgullo lo hizo hacer y decir cosas que después, un día, en el cielo, van a tener que rendir cuenta de aquello. Por eso debemos de cuidarnos, hermano. Ya pasamos por el capítulo 3, donde Santiago tomó todo un capítulo para hablarnos de la lengua. Porque la sin hueso es la más dañina de todo nuestro cuerpo. Debemos hacer todo sin murmuraciones. Gracias por los amenes. Capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2. Veamos qué dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2. Y en el versículo 14. Filipenses 2:14. Dice Filipenses 2:14. Haced todo, fíjense, haced todo lo que hagamos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire qué sabio consejo el apóstol Pablo nos da. Vivimos en un mundo terrible, tal y cual Pablo lo describe. Pero Él quiere que seamos irreprensibles, que nadie nos reprenda, que nadie nos acuse injustamente. Qué increíble. ¿Por qué?
Porque es mejor, hermano, guardar nuestra boca y nuestra lengua. ¡Pum! Guardarla, cerrarla. Proverbios capítulo 21. Veamos qué dice aquí el sabio. Proverbios capítulo 21, en el versículo 23. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué interesante. Si tú no quieres tener angustia, no quieres sufrir, no tener problemas, ni penuria, ni cosas por el estilo, bueno, guarda tu boca y tu lengua. Vale decir, como dice el proverbio popular, en boca cerrada no entras moscas. Mantener la boca cerrada. Mejor morderse la lengua, ¿verdad? Para no pecar. Simplemente para no pecar y no estar murmurando. ¿Por qué? Porque es mejor procurar una fe verdadera. En el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Un versículo que pasamos hace rato ya. Santiago, capítulo 1, en el versículo 26. Observen, Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno se cree creyente entre vosotros, y no refrena su lengua, fíjense, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si no refrena su lengua, o sea que la lengua es como un toro enfurecido, que siempre hay que tenerla ahí. ¿Verdad? Nosotros como creyentes debemos mostrar una fe genuina, una fe verdadera. Que tus compañeros de colegio, tus compañeros, tus vecinos te digan, oye, tú eres diferente, porque tú no eres chismoso. Porque cuántas veces estamos en un lugar y le echamos leña al fuego. A veces lo hacemos en broma, lógico, pero está hablando cuando se hace en serio, con maldad, ¿verdad? ¿Y para qué? Para ver, si queremos ver días mejores, tratemos de controlar nuestra boca, nuestra lengua, para no caer en angustia. Primera epístola de Pedro, después de Santiago. Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 10. Observemos, 3:10 de primera carta de Pedro. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Tú quieres amar la vida y ver días buenos? Se puede. La Biblia dice que podemos ver días buenos. ¿Cuál es el consejo? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros vivimos en un mundo en que en una familia, si hay una familia, tiene 2 o 3 hijos y uno de ellos es ladrón, por ejemplo. Y el barrio lo sabe, que anda robando. ¿Cómo tachan a esa familia? Ah, en la casa de los ladrones. Y el papá es honesto, muy honesto, la mamá es honesta y los 2 otros hermanos son súper honestos. Pero así es la gente con nosotros. Todos. No, si le casa a los ladrones, hasta el perro y el gato, eso también son ladrones. ¿Qué culpa tiene el perro y el gato? Pero es así. Por eso que es tan sabio este consejo que Santiago dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La murmuración. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
eso lo que hoy nos ha enseñado Santiago, capítulo 4, versículo 11. Oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza que es práctica, es vigente, totalmente vigente, puesto que nosotros somos iguales que los hebreos de antaño. El hombre cambia, la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero la mente y el corazón del hombre sigue siendo igual, pecador. Y muchas veces, Padre, incontrolables. Tú has puesto nuestra lengua y nuestra boca en nuestro cuerpo. Y hoy hemos visto, Padre, que nuestra lengua muchas veces se quiere descontrolar y tenemos que refrenarla. Danos tú la sabiduría y la paciencia, el entendimiento para poder controlarnos. Porque muchas veces lo hacemos por broma, levantando un mal testimonio, diciendo cosas que no corresponden. Que no caigamos en este pecado que destruye y que es muy maligno. Especialmente, Padre, cuando estamos hablando mal de un hermano, como Santiago nos enseña, que se congrega con nosotros en la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. No es mía, Padre, como pastor. Yo soy miembro más, tú me llamaste nada más como un pastor, pero nosotros tenemos la responsabilidad de no murmurar los unos de los otros, de no hablar mal de nadie, de no atacar la iglesia por la cual Cristo Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Así que te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser sabios e inteligentes y obedientes a tu palabra, la Biblia. Mientras las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, los hermanos mirando, habrá algún hermano que dice, yo quiero por mí. Quiero que el Señor me ayude a ser sabio e inteligente para cuidar mi boca. Gracias, 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 hermano. Muchas gracias. Padre, tú has visto las manos alzadas en este momento de creyentes que han seguido el hilo de esta enseñanza y se dan cuenta que hay momentos en que han murmurado, pero quieren dejar eso de lado para poder brillar para ti. Porque eso es lo que tú quieres, Padre, que como Pablo nos aconsejó, que hagamos todo sin murmuraciones. Ayúdanos, Padre, a darte a ti toda la honra y la gloria, porque tú lo mereces todo. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y me hace amigos y hermanos. Muchas gracias.